El brazo de Esperanza estaba atrapado en la mano del coronel Vázquez, como si fuera una esposa viva. Su piel ardía donde los dedos de él apretaban, y el olor a caballo sudado, pólvora vieja y polvo caliente llenaba el patio de la hacienda. La hija, pequeña, trenzas oscuras, ojos enormes, intentó esconderse detrás de la falda de su madre, pero un soldado la jaló por la muñeca y la puso al frente, como si fuera un escudo de carne. «Suelta a la niña», dijo Esperanza, con la barbilla en alto, con una valentía que temblaba por dentro. Vázquez sonrió sin humor, quitándose el sombrero con una cortesía que no combinaba con el horror. «Mírame, señora». Acercó su rostro, bajo, íntimo, como veneno servido en copa fina. «Si me miente, hoy mismo arde esta hacienda». Esperanza sintió a su hija agarrar su vestido con fuerza. Aquel gesto pequeño, dedos minúsculos apretando tela, dolió más que el apretón en el brazo. «Usted no tiene derecho». «¿Derecho?» Vázquez rió, corto. «En esta tierra, derecho tiene quien tiene hombres y fósforos». Miró hacia la casa, hacia el granero, hacia el maizal que rodeaba todo como un mar inmóvil. Un desertor pasó por aquí, sangre en el muro, huellas. ¿Y usted? Su mirada recorrió el rostro de ella. Insiste en decir que no vio nada. El soldado de al lado apretó la muñeca de la niña. Ella dejó escapar un gemido sofocado, como si ya supiera que llorar también puede llamar al castigo. Vázquez inclinó la cabeza, olfateando la mentira como si fuera humo. «Si no hablas, traigo más hombres, revuelvo tu cama, rompo tus puertas, y cuando termine, dejo solo ceniza para que recuerdes que me desafiaste». Esperanza respiró hondo, sintiendo el gusto seco del polvo. El patio quedó demasiado silencioso, como si la hacienda contuviera el aliento. Entonces Vázquez entrecerró los ojos, como si hubiera escuchado algo, un ruido mínimo, madera crujiendo, un paso contenido en el lugar equivocado. ¿Qué fue eso? Y fue así como todo comenzó. Pero para entender por qué Vázquez tenía una niña tan cerca del fin, es necesario volver algunas horas atrás, volver al maizal, a la noche sin luna, al hombre que trajo la guerra al interior de aquella casa. El sonido de botas rasgando hojas secas cortaba la noche como tambor de caza. Diego corría entre las hileras de maíz, con el pecho ardiendo, cada respiración pareciendo vidrio atravesando los pulmones. La sangre escurría caliente por la camisa rasgada y pintaba el polvo de rojo. Atrás, las voces de los soldados venían en oleadas. «Allí está, no lo dejen escapar». Linternas barrían el campo como dedos buscando garganta. El olor a tierra, maíz verde y sudor antiguo se mezclaba con el gusto metálico en la boca de Diego. 3 días huyendo, 3 noches sin dormir. Y ahora la pierna fallaba, el hombro quemaba, la cabeza palpitaba. Al frente, entre niebla baja, surgió una construcción. Paredes blancas, techo de barro, ventanas oscuras como ojos cerrados. Una hacienda. Diego atravesó el tramo abierto con el resto de fuerza que tenía. Escaló el muro de piedra y cayó del otro lado, tragado por un jardín tomado por hierbas. El perfume de jazmines insistía, demasiado dulce para aquel miedo. Se arrastró hasta una puerta lateral, forzó la cerradura oxidada con el mango del cuchillo y entró. Adentro, el aire era madera antigua y moho. Muebles cubiertos por sábanas parecían cuerpos en velorio. Diego se tambaleó, intentó controlar la respiración, pero el pecho hacía demasiado ruido. Fue cuando oyó el clic metálico detrás de sí. «No se mueva». La voz era femenina, firme, con un temblor escondido. Diego se congeló, manos abiertas. ¿Está solo o trajo a otros? En la penumbra, él vio el contorno, cabellos oscuros, recogidos, vestido simple, pies descalzos. La escopeta era vieja, pero la intención era nueva.
Solo, susurró Diego. Por favor, solo necesito un lugar para esta noche. Yo no ayudo a soldados. La mujer no parpadeó. Ustedes ya me quitaron todo. No soy más soldado. Diego giró el rostro despacio, buscando los ojos de ella. Soy desertor. Me matan si me atrapan. Ella lo midió. Uniforme rasgado, sangre, herida en el hombro, pies en carne viva, y aún así el arma no bajó. «Quítese el uniforme», ordenó ella. «No quiero esa cosa en mi casa». Diego obedeció. Al jalar la camisa, el aire frío mordió la herida. Y del pasillo vino un sonido que no combinaba con casa vacía. Un crujido corto, como cama vieja cediendo, seguido de una tos ahogada, inmediatamente callada. La mujer se tensó por medio segundo. Diego fingió no notar. «Hay ropa en el cuarto al fondo». Ella tragó seco. «Eran de mi marido». La palabra cayó como plato roto. En el cuarto, el olor era lavanda seca y ausencia. Diego se vistió la camisa blanca y los pantalones de trabajo. La ropa del muerto pesó sobre los hombros como fantasma prestado. En la cocina, la mujer encendió una lámpara. La luz dorada reveló su rostro. 28 años, rasgos finos marcados por noches largas, ojos castaños cansados de pedir. Elegante incluso sin esfuerzo, pero era una elegancia herida. «Siéntese», apuntó ella. En medio de la mesa había un detalle fuera de lugar, un muñeco de trapo, pequeño, con un botón faltando en el ojo, empujado a las prisas debajo de un paño de cocina. Diego miró demasiado rápido. Ella lo vio. Apretó la botella de aguardiente como si pudiera aplastar el vidrio. No preguntaron nada, pero el miedo quedó con nombre. Ella limpió la herida con movimientos prácticos, sin delicadeza. La bala atravesó. Tuvo suerte, va a doler por semanas, pero no mata. «¿Cómo sabe tanto?», preguntó Diego conteniendo un gemido. 3 años cuidando de hombres mutilados que vuelven de la guerra. La voz de ella se volvió ceniza. «Mi marido volvió sin las piernas. Murió 6 meses después, no de infección, de desistir». Ella derramó aguardiente directo en la herida. Diego se arqueó, dientes cerrados, ojos húmedos. «Lo siento», consiguió decir él. «Todo el mundo lo siente», respondió ella, amarrando la venda con fuerza. «Pero los muertos continúan muertos, y los vivos continúan matando». Ella puso frijoles fríos y tortillas duras en la mesa. Diego comió como si masticar fuera firma de contrato con la vida. «Puede dormir en el granero», dijo ella. «Mañana al amanecer usted se va». «Gracias. ¿No es bondad?», corrigió ella, y una lágrima decidió caer a pesar de ella. «Es debilidad». Diego salió hacia el granero con el olor a lavanda y muñeco escondido pegados en la cabeza, y una pregunta que quemaba: ¿quién tosía en aquel pasillo y por qué? El granero olía a heno viejo y cuero. Diego se acostó sobre mantas y paja, el hombro palpitando. Por la rendija, las estrellas parecían ojos distantes. Cerró los ojos, pero el sueño venía en pedazos. Los recuerdos venían enteros. Explosiones, gritos, carne quemada. En medio de eso, el rostro de Magdalena, ojos negros, firmeza triste. «Vas a volver diferente», había dicho ella, «y yo no voy a conseguir reconocerte». La puerta del granero crujió. Diego abrió los ojos sobresaltado. Esperanza entró en camisón blanco, cabellos sueltos, pies descalzos en la paja. Traía una manta. «Va a hacer frío», dijo ella, como disculpa. «No necesitaba, lo sé». Ella se sentó al lado de él, y por un instante pareció no saber qué hacer con las manos. «No consigo dormir», confesó ella. «El silencio hace demasiado ruido». Diego no respondió. Él entendía. «Cuando usted entró en mi casa usando la ropa de él», la voz falló. Por un segundo pensé que él había vuelto. «Disculpe», dijo Diego. «No». Ella respiró hondo.
como quien decide atravesar un precipicio. ¿Usted me abrazaría? La pregunta quedó frágil en el aire. Solo eso, se apresuró ella. Un toque sin violencia, un calor que no venga del fuego. Diego abrió los brazos con cuidado. Esperanza se encajó en su pecho y tembló. Primero poco, después en sollozos silenciosos. Diego pasó la mano por el cabello de ella. Despacio. «Déjalo salir», murmuró él. Ella lloró por la vida que perdió, por la casa que se quemó por dentro antes de quemarse por fuera, por el marido que desistió. Y, cuando sus lágrimas disminuyeron, ella susurró: «Usted también puede llorar. Yo no voy a creer que es débil». Y Diego lloró, un llanto sin sonido, como hombre que no se permite pedir, hasta que la respiración de los dos se volvió una sola. Esperanza se durmió primero. Diego quedó despierto, sintiendo el peso de ella como ancla. Entonces, del lado de afuera, muy lejos, un sonido que no combinaba con el viento, cascos ahogados en la tierra seca, demasiado lentos para ser casualidad. Diego contuvo la respiración. Pensó: alguien viene, y quien llega en la noche no llega para pedir. Diego despertó con caballos. El granero estaba frío. Esperanza ya había vuelto a la casa. Diego corrió hasta la rendija. 6, tal vez 7 hombres montados, uniformes sucios de polvo. El sol nacía detrás de las montañas, pintando el cielo de naranja y rosa. Pero la belleza no trajo consuelo, solo claridad para el peligro. El líder desmontó, alto, bigote grueso, cicatriz en la mejilla. Coronel Vázquez. Esperanza salió al patio con un vestido simple, azul claro, barbilla en alto. Diego vio, en la madera del marco de la puerta, marcas de tiza, altura medida de niño, y un garabato mal borrado de una flor. «Buenos días, señora», dijo Vázquez, quitándose el sombrero. «Lamentamos molestarla tan temprano». «¿Qué quieren?» «Un desertor». Vázquez dio una vuelta lenta alrededor de ella. Cabello oscuro, unos 30 años, herido en el hombro. ¿Pasó por aquí? No. Esperanza no parpadeó. Estoy sola hace 3 años. Nadie pasa por esta propiedad. Qué extraño. Vázquez paró demasiado cerca, porque hay sangre en el muro, sangre fresca. Diego apretó el mango del cuchillo. Era poco. Pero quedarse escondido era peor. Tal vez un animal, mintió Esperanza. Coyotes, coyotes. Vázquez sonrió sin humor. Hizo un gesto. Registren todo. Casa, granero, campos. Si lo encuentran, lo quiero vivo. Quiero un ejemplo. Los hombres se dispersaron, y entonces, del pasillo de la casa, vino una tos corta, interrumpida como si una mano cubriese la boca. Vázquez oyó. Sus ojos se entrecerraron. «Usted dijo que está sola», murmuró él. «Lo estoy». Vázquez agarró el brazo de ella con fuerza. «La mentira tiene olor». La puerta de la casa se abrió y la niña apareció. Demasiado pequeña para entender, demasiado grande para sentir miedo. Corrió hacia su madre. «¡Mamá!». Un soldado la tomó por los brazos y la levantó del suelo. La niña gritó pateando el aire: «¡Suelte a mi hija!». Esperanza se debatió. «Por favor». «Entonces dígame la verdad», dijo Vázquez en voz baja. El soldado sacudió a la niña con brutalidad. El grito de ella atravesó a Diego como lámina. Diego explotó por la puerta del granero. El soldado que venía en su dirección se giró demasiado tarde. El cuchillo entró entre las costillas. Un sonido corto. Un cuerpo cayendo. «¡Allí está!». Diego corrió hacia el hombre que sostenía a la niña. Lo tacleó con el hombro herido, dolor blanco explotando, pero arrancó a la niña y la empujó hacia Esperanza. «¡Corre!». Disparos estallaron. Diego rodó detrás de un abrevadero. Balas se clavaron en la madera, astillas volando. Esperanza corrió hacia dentro de la casa y Diego pensó que ella huía, pero volvió con la escopeta vieja. Disparó. El retroceso casi la derribó.
Un soldado giró sosteniéndose el hombro herido. Vázquez jaló a sus hombres hacia atrás de los caballos. No era pánico, era cálculo. ¡Retirada!, gritó sin quitar los ojos de Diego. «Estás muerto, desertor, y esa puta que te esconde también». Los soldados montaron y retrocedieron en formación, cubriéndose. Dejaron un muerto, un herido gimiendo y una promesa en el aire. Diego se tambaleó hasta Esperanza, que abrazaba a la hija temblando. «Usted tiene que irse», dijo Esperanza. «Ellos van a volver con más hombres». Diego asintió, el pecho quemando. «¿Cómo se llama ella?» «Esperanza», respondió la mujer. «Como yo». Diego comenzó a correr hacia el maizal, pero vio algo que le congeló la nuca. Un soldado muy joven, casi niño, demoró un segundo de más antes de montar, y, en ese segundo, grabó el rostro de Diego como quien graba una sentencia. Al mismo tiempo, una sombra atravesó el lateral de la casa cargando un paquete pequeño, un cuaderno de tapa gastada amarrado con hilo, el cuaderno de dibujos de la niña. Diego quiso gritar, no pudo. Él corrió, y mientras el maizal lo tragaba, solo conseguía pensar quién se llevó el cuaderno y por qué. El tiempo en la guerra no pasa. Araña. Diego atravesó sierras, durmió en corrales, trabajó por comida. La guerra terminó en papeles, pero continuó en los hombres, y el nombre de Vázquez se volvió sombra en su cabeza. 3 años después, en una cantina sucia en el norte de Michoacán, Diego bebía pulque barato cuando oyó: «Dicen que el coronel Vázquez finalmente se llevó lo que merecía, baleado por la espalda». Diego sintió un nudo soltarse, no alivio, sino la pausa de un miedo antiguo. «Ya era tiempo», respondió otro. «Aquel hombre era un demonio con uniforme». Diego salió a la calle y miró el cielo. Decidió. Volvería a Jalisco. Buscaría a Esperanza. Necesitaba saber si la casa aún tenía humo, si la niña aún tenía muñeco, si el cuaderno se volvió arma. Cuando llegó a la hacienda al crepúsculo, vio la casa en pie, marcas de quemaduras en las paredes, el granero reconstruido, ropa de mujer y niña en el tendedero. Ella estaba allí. Por la ventana de la cocina, Diego vio a Esperanza moviendo una olla, más delgada, cabello más corto, y la hija, más grande ahora, dibujando en un cuaderno. Había un hombre joven en la cocina, manos callosas, rostro honesto. Entró con leña, dijo algo que arrancó una risa de Esperanza. El estómago de Diego se hundió. 3 años. Ella reconstruyó. Él no tenía derecho. Retrocedió. Pisó una rama. ¡Crack! El hombre joven corrió hacia afuera. ¡Intruso! Diego intentó huir, pero cayó. El hombre lo alcanzó y lo sujetó por los hombros. Ito, en vez de golpear, reconoció. «¿Diego?», susurró. «¿Tú eres Diego?». Esperanza apareció en la puerta. La olla cayó de sus manos. «Dios mío, estás vivo». Y, en la mesa, el cuaderno de la niña paró en el aire por un segundo, como si la casa recordara algo que aún dolía. El hombre joven era Tomás, carpintero, aldeano, demasiado bueno para aquel mundo. Diego se sentó. La niña se escondió detrás de la falda de la madre, mirando a Diego como si él fuera historia mal contada. «Creí que estabas muerto», dijo Esperanza. «Tu nombre estaba en la lista. Diego Morales, fusilado en septiembre de 1923. No era yo». Esperanza rió sin humor. 3 años buscándote en la sombra, y ahí vino la lista, y yo morí de nuevo. Diego bajó la mirada. «Disculpa, sé que no había cómo mandar noticias». Ella respiró hondo. «Después que huiste, Vázquez volvió, quemó la mitad de la casa, mató el ganado, destruyó plantaciones, dijo que iba a matarme, pero Tomás y otros hombres de la aldea aparecieron. Vázquez retrocedió, pero me dejó sin nada». Diego miró la pobreza, paredes desnudas, pocos muebles. «¿Cómo sobreviviste?». «Vendí todo»,
joyas, plata, caballos. Ella señaló un espacio vacío en la sala. Al final, vendí el piano, un piano alemán de mi abuela. Yo quería enseñar a mi hija, pero no se come música. Tomás entró cargando a la niña dormida en brazos. Aquella confianza dolió en Diego y lo alivió al mismo tiempo. Alguien había cuidado de ellas. Esperanza tomó la mano de Tomás. Tú mereces una mujer que te ame entera. Tomás cerró los ojos por un segundo, sosteniendo su propio corazón en su lugar. Yo siempre lo supe, dijo él. Solo promete que no vas a partir y dejarla quebrándose. Prometo, respondió Diego, y sintió que, esta vez, promesa tendría que volverse acción. Tomás salió temprano, pero dejó una frase en la puerta. Solo porque mi corazón esté roto, no significa que voy a dejar que entre la lluvia. Aquella noche, Diego y Esperanza se abrazaron como quien vuelve de la muerte. No era romance bonito, era supervivencia, era calor contra frío, y, del lado de afuera, un perro ladró una vez, solo una, como si olfateara algo que no debía estar allí. ¿Quién más sabía que Diego había vuelto? Semanas pasaron. El cuerpo de Diego comenzó a recuperar fuerza. La niña, llamada Esperanza como la madre, comenzó a llamar a Diego papá en susurros, como si la palabra fuera frágil. Tomás continuó ayudando. Techo, muro, granero, con dignidad de hombre que elige hacer lo correcto incluso cuando duele. Fue entonces que la vida decidió ser cruel de nuevo. Un hombre extraño apareció en el camino, viejo, ojos afilados. Se sentó en una piedra, fumó como si tuviera tiempo infinito. ¿Diego Morales?, preguntó. Diego llevó la mano al cuchillo. ¿Quién quiere saber? Vengo de la capital, burócrata. Entregó un papel. Usted no existe más. Diego Morales fue oficialmente ejecutado en 1923. Está en los registros. Era un certificado de defunción, el suyo. Salió amnistía general, dijo el viejo. Pero usted ya estaba muerto en los papeles. Entonces lo dejamos así. Técnicamente, usted está libre. Diego tragó seco. El viejo se levantó y antes de irse, soltó como cuchillo. Y Vázquez no fue soldado quien lo mató, fui yo. Aquel hijo de puta mató a mi hijo. Diego mostró el papel a Esperanza. Ella lo dobló y lo guardó en el cajón como si guardara una llave. Entonces estás libre, dijo ella. Libre, repitió Diego, probando la palabra como quien prueba hielo. Aquella noche le pidió a Esperanza matrimonio de verdad, sin oro, sin anillo, solo verdad. Se casaron simple en la aldea. Tamales, guitarra, linternas de papel. Tomás fue testigo. Abrazó a los dos al final y se fue antes de que alguien viera las lágrimas. Poco después, Esperanza descubrió que estaba embarazada, y por algunos meses el mundo pareció permitir felicidad, hasta que una carta llegó. El sobre estaba arrugado. Dirección simple: Diego, Hacienda en los Campos de San Miguel. Diego reconoció la caligrafía antes de leer. Magdalena. Ella escribió para liberar. Dijo que entendió, que la guerra robó a todos, que ella se casó con un hombre bueno, que aún veía el rostro de Diego en las sombras, pero no quería traerlo de vuelta, quería soltarlo. Diego leyó 3 veces. Después quemó la carta en la chimenea. Esperanza lo abrazó por detrás, barriga contra la espalda. Todos tenemos fantasmas, susurró ella. El truco es vivir con ellos sin dejar que manden. Diego respiró el olor a leña quemándose y casi creyó. Casi. Porque aquella misma noche, en el camino, un caballo pasó demasiado despacio y el silencio pareció esperar por un nombre. El golpe vino de forma pequeña, como siempre vienen los golpes que matan. Un objeto, una lengua, un hambre, el cuaderno de dibujos, aquel que había desaparecido en el amanecer del primer ataque, reapareció en el mercado de la aldea como prueba envuelta en hilo. Alguien dijo haber visto al soldado joven,
ahora hombre, ofreciendo el cuaderno a quien pagase. Y había quien pagase, porque el miedo compra barato. Tomás vino corriendo hasta la hacienda, el rostro duro. Hay gente preguntando por ti, preguntando por la niña y por el cuaderno. Esperanza palideció. La mano fue a la barriga, instintiva. Ellos van a volver, dijo Tomás, no para registrar, para terminar. Diego no discutió. Tomó lo esencial. Llevó a Esperanza, a la niña y a Tomás a un refugio en la sierra, una vieja capilla de piedra entre pinos. El aire era más frío allí, olor a resina y tierra húmeda. Por la noche, el viento cantaba como lamento. Dentro de la capilla, la niña abrazó al muñeco. «¿Es aventura?», preguntó ella, intentando dar nombre bonito al miedo. «Sí», mintió Esperanza, besando su frente. «Es aventura». Pero el sonido de cascos subiendo el sendero mató la mentira. La puerta crujió. 2 soldados entraron. Después vino él, Vázquez, más delgado pero vivo, la cicatriz en la mejilla más profunda, otra marca en el cuello, tiro que no concluyó. Miró alrededor de la capilla como quien visita propiedad. «¡Qué bonito!», dijo con placer frío. «Una familia escondida». Diego salió de detrás del altar, manos en alto, cuchillo escondido en el puño como última oración. Vázquez le sonrió como quien reencuentra un viejo juguete. «Debiste haberte quedado muerto en los papeles, Diego Morales». Sacó del bolsillo el cuaderno de dibujos y lo hojeó despacio, con maldad tranquila. Dibujos infantiles, una casa, un sol, un hombre y una mujer tomados de la mano, una niña en medio. «¡Qué lindo!», dijo Vázquez. «La niña dibuja familia, yo dibujo ejemplos». «Agárrame a mí», habló Diego, la voz baja. «Deja a ellas». Vázquez inclinó la cabeza. «Un desertor no basta. Yo quiero mensaje. Para los que creen que pueden desafiarme, para los que creen que la guerra terminó. Del lado de afuera, más cascos, más hombres». La trampa estaba montada. Entonces una voz gritó allá afuera: «¡Alto!». Un disparo resonó. Un soldado de Vázquez cayó en la entrada. Tomás surgió en la puerta con un rifle viejo, ojos llenos de fuego y terror. Detrás de él, hombres de la aldea con machetes y armas improvisadas. «Usted no los toca», gritó Tomás. Vázquez se giró con calma, como si aceptara una molestia. «Ah, el carpintero enamorado». Los disparos comenzaron. La capilla se volvió eco y polvo, piedra astillándose, gritos, el olor a pólvora pegándose en la garganta. Diego jaló a Esperanza y a la niña hacia atrás del altar. La barriga de Esperanza parecía un mundo entero en riesgo. Tomás avanzó para asegurar la entrada, gritando para que los hombres de la aldea se dispersaran. Uno de ellos cayó con un tiro en el pecho. Otro gritó, sosteniéndose el hombro. Sangre en la piedra fría. La guerra, de nuevo, dentro de la casa de Dios. Vázquez entró en medio del caos como si fuera dueño del ruido. Encontró a Diego con los ojos y sonrió. «Casa». Diego vio una brecha. Vázquez quedó solo por medio segundo, protegido solo por su propio orgullo. Diego avanzó, usando el cuerpo como escudo, machete de un aldeano caído en la mano. Los dos chocaron, hierro raspando, respiración pesada, ojos pegados. «No aprendes», gruñó Vázquez. «Aprendí», respondió Diego. «Solo tardé en aceptar». Lucharon entre bancos rotos. Vázquez era experimentado, cruel, rápido. Diego era desesperación y amor. Un disparo estalló, un grito de mujer. Esperanza. Diego perdió un segundo. Y un segundo. En la guerra. Es sentencia. Vázquez aprovechó y clavó el culatazo en el rostro de Diego. Diego cayó, viendo estrellas que no eran del cielo. Tomás apareció entre ellos como barrera humana. «¡Corre!»,
gritó Tomás a Esperanza. ¡Lleva a la niña! Esperanza salió corriendo con la hija, tropezando en la nieve fina que comenzaba a caer allí arriba, un frío raro pero real en la sierra. El mundo blanco dejaba la sangre aún más roja. Tomás se giró de vuelta y encaró a Vázquez. No había odio teatral, había decisión. ¿Quieres ejemplo?, dijo Tomás, la voz firme a pesar del miedo. Entonces mírame. Vázquez disparó. Tomás cayó. Diego gritó un sonido que no era humano. Se levantó con el cuerpo roto y avanzó sobre Vázquez como un animal herido. Los dos cayeron en la nieve, rodando, manos en el cuello, lodo y hielo. Vázquez sacó la pistola. Diego le sujetó la muñeca. El arma se disparó. Los dos fueron alcanzados. Vázquez abrió los ojos, sorprendido de sentir dolor. Diego sintió el calor de su propia sangre escapando hacia el frío. El coronel intentó respirar y no pudo. Diego intentó levantarse y no pudo. La nieve cayó más gruesa, cubriendo lentamente la violencia como si quisiera esconder la vergüenza del mundo. Esperanza volvió corriendo, desesperada, la hija detrás de ella llorando sin control. ¡Diego!, gritó ella, cayendo de rodillas en la nieve al lado de él. ¡No! ¡No! ¡Por favor! Diego la miró, la visión fallando. Intentó sonreír, pero la sonrisa salió rota. «Te vas a quedar», susurró él, tocando el rostro de ella con la punta de los dedos. «Vas a reconstruir». «Yo no quiero reconstruir sin ti». Diego respiró con esfuerzo. El aire entró como lámina. «Ya, hiciste eso antes. Y lo hiciste, incluso sangrando». Esperanza apretó la mano de él contra su rostro, como si pudiera pegar la vida en él. La pequeña Esperanza llamó bajito. «Papá». Diego giró la mirada hacia la niña y por un segundo pareció que la guerra entera quedó lejos. «Protege a tu madre», le susurró a la niña. «Sí, tú eres Esperanza». La niña asintió llorando, apretando el muñeco. Diego intentó decir algo más. Promesa, despedida, amor. Pero la palabra no encontró camino. Su cuerpo se relajó. Sus ojos quedaron mirando hacia el cielo blanco. Y al lado, Vázquez murió también, sin gloria, sin música, solo frío. La guerra no elige finales bonitos. La hacienda continuó en pie, más pobre, más simple, pero viva. Esperanza, ahora con 2 niños, caminaba por los campos de maíz al amanecer. La mayor, la pequeña Esperanza, ya ayudaba con agua y semillas. La menor, hija de Diego, tenía los ojos del padre y el silencio de la madre. No había piano, no había retratos antiguos, pero había techo sin goteras, había pan a veces, había risas en días buenos. En el granero reconstruido, Esperanza guardaba una caja de madera con 2 cosas: el certificado de defunción de Diego y un dibujo hecho por la hija mayor. Un hombre, una mujer, 2 niños, y arriba, un sol demasiado grande, demasiado insistente para ser real. En noches de viento, ella aún oía pasos en el maizal, aún sentía al mundo capaz de repetir crueldad, pero ella no huía más. Ella encendía la lámpara, abrazaba a las niñas y se quedaba, porque algunas personas no ganan la guerra con armas, ganan manteniéndose vivas a pesar de ella. Si estuvieras en el lugar de Tomás, habrías protegido a Diego y a Esperanza, aun sabiendo que podrías morir, o habrías elegido salvar tu propia vida y denunciar. Y si quieres más historias dramáticas en este estilo, vale la pena seguir el canal para no perderte la próxima.